En la crónica matinal retomamos comunicación con Jessica Levingston MacLeod desde Reino Unido. ¿Cómo estás, Jessica? Nuevamente. Sí, perdón por eso, mil disculpas. No pasa nada, no pasa nada. Retomamos el tema entonces. Como te mencionamos, hace unos días en Córdoba sufrimos la primera víctima a causa del contagio de la variante británica del COVID-19. Entonces lo que vos estabas explicándonos es que no se puede hablar de una nueva cepa, sino de variantes del COVID. Correcto. Lo que sucede en esta nueva variante es que en el material genómico, que consiste de más de 30.000 pares de bases, han encontrado solo entre 20 y 30 cambios que se traducen a cambios en una proteína que tiene el virus en la superficie, que es la proteína que se asocia a la proteína en la membrana celular animal o humana en este caso y permite la entrada del virus. Este pequeño cambio en una parte de esta proteína es lo que le dio la capacidad de transmitirse más y mejor. Y aparentemente este caso sucedió en un paciente en la zona de Kent, que es al sur del Reino Unido, que tuvo una infección crónica y fue una pelea entre su sistema inmune y la evolución del virus para poder seguir reproduciéndose. Y creo que es importante recalcar que el virus no puede reproducirse por sí mismo, necesita la maquinaria celular, necesita entrar a una célula y tomar posesión de los mecanismos para poder reproducirse. Y al hacer esto, cada vez que se reproduce hay cambios, pequeños cambios, y se trata de, el virus intenta cambiar de alguna forma para mejorar la transmisión, para poder reproducirse más. Creo que esto es importante recalcarlo, que es los cambios en los virus son naturales, mutaciones ocurren en todos los virus, es una consecuencia natural. Y por eso es tan importante parar la infección lo antes posible, porque han aparecido otras variantes como la de Sudáfrica y la de Manaus en Brasil, que son aún más peligrosas. Jessica, justamente esa era la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Si las vacunas pueden llegar a brindar alguna inmunidad con respecto a estas variantes y, por supuesto, también las personas que ya tuvieron COVID, ¿pueden seguir con la inmunidad o esta variante no respeta eso? La primera pregunta, tienen cambios en la proteína de superficie, diferentes cambios cada una, pero la del Reino Unido, el cambio es más específico en la interacción con la proteína en la célula humana para permitir la entrada, mientras que en las otras dos estos cambios estarían relacionados con evadir el sistema inmune, porque el sistema inmune no podría reconocer el virus en la forma adecuada. Entonces esto le permitiría ser también más mortal y severo. Para la segunda pregunta, las vacunas han mostrado aún ser efectivas, esto quiere decir reducen hospitalizaciones, reducen la mortalidad y reducen los síntomas severos. Algunas mostraron menor efectividad, pero bajando de un 80 a un 70%, que no es tanto, aún protegen. Y aún más, varios laboratorios de diferentes organizaciones y diferentes empresas han dicho que pueden tardar meses en cambiar, modificar las vacunas, ahora que ya se tiene la tecnología para adaptarlas si es necesario. Y de hecho en el Reino Unido se está pensando tener otra etapa de vacunación al final del año como para actualizar con estas nuevas variantes si se necesita. Jessica, porque de vuelta aún las vacunas protegen. Y la otra pregunta, perdón, me la perdí. Sí, Jessica, te quería hacer otra pregunta. Vinculado a lo siguiente, estás planteando la gravedad de la situación por las nuevas variantes. La buena noticia, en fin, es que las vacunas con las que contamos actualmente son eficaces ante estas nuevas variantes, pero la consulta es, ¿qué medidas recomendás vos como científica, viróloga, que debemos tomar? En Córdoba hay un gran debate en nuestro país sobre cerrar las fronteras, restringir la circulación. ¿Qué deberíamos hacer según tu opinión? Lamentablemente, y ahora me acordé de la pregunta, sí puede haber reinfección, de hecho se han detectado reinfecciones. Esto quiere decir que personas que han padecido COVID y quizás tuvieron síntomas no tan severos tienen una segunda infección con esta variante nueva y los síntomas son más severos, por eso hay que tener mucho cuidado, la reinfección puede suceder. Mis recomendaciones son las mismas que la Organización Nacional de la Salud. Por favor, mantener distancia. Como decía, el virus no puede reproducirse por sí mismo, necesita la célula humana, es importante parar el proceso.
usar barbijo, ahora están recomendando doble barbijo o tapaboca. Lavarse las manos, mantener las reglas de higiene, también si uno abre la puerta, lavar el picaporte, por ejemplo, tener cuidado, ser consciente, ser responsable. Creo que seguir los testeos es muy importante. Aquí hay algo que se llama Test and Tracing, donde siguen, por eso se encuentra, si hay una variante nueva, se puede localizar a la persona para aislarla, para estar segura que se aísla. Creo que eso es muy, muy importante. Tenemos un app en nuestro teléfono que nos dice si hubo algún contagiado cerca de nuestra área. En este momento en el Reino Unido estamos en estricta cuarentena, nos tenemos que quedar en casa. La mayoría de los locales, de los negocios están cerrados, solo hay supermercados y farmacias, por ejemplo. Y recién los restaurantes y todo eso van a empezar a abrir en abril, mayo. Y las fronteras están semicerradas. Hay países como Brasil desde donde no se puede viajar, no hay vuelos. Y se necesita que el resto de la gente haga cuarentena por 10 días en un hotel y se hacen testeos continuos. Testeos continuos, responsabilidad porque hay mucha gente que tiene que seguir trabajando. Hay trabajadores esenciales que necesitan seguir trabajando y hay que apoyarlos y ayudarlos a que no se contagien. Y aquí también el tema de las fronteras, como estaban diciendo, es importante. Lamentablemente hay que evitar que entren variantes nuevas. Así es, Jessica Levingston Malleo, viróloga argentina residente en Londres. Te agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal de Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba. Que tenga buena jornada. Gracias, igualmente.